millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy, a un programa más de Hagamos un trueque de TLC Magazine México. Sin duda, China se ha posicionado en un rol de gran potencia con su apertura comercial y también con su estrategia de One Belt, One Road. Se convierte en un gran atractivo para intercambios comerciales. Es por eso que a muchos les ha llamado la atención que el TEMEC va regulando la posibilidad de sus países integrantes, los integrantes que firmaron el tratado, que no tengan negocios o un tratado de libre comercio con economías de libre mercado como es China. Entonces, nos pareció muy interesante explorar este tema de tratado con China, oportunidad, riesgo o ruina. Y por eso invitamos al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho para que nos platique del tema. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. Todo muy bien, gracias a Dios. Honrado de que me hayan invitado a su programa y pues aquí listos para platicar sobre este tema que, como lo comentó usted, tan interesante. Y pues bueno, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues gracias a Dios, muy bien, guardados en casa, ¿no? Como debemos todavía estar, ¿no? Dicen que en la Ciudad de México todavía están en naranja, nosotros seguimos aquí en rojo, por estos lados. Y quisiera que me dieran la oportunidad de leer tu semblanza. Además de que Rubén Abdo Ascar Camacho es y ha participado como articulista de nuestra revista, déjame presumirte. Muchas Él es gracias. abogado, egresado de la Universidad La Salle, especializado en comercio exterior y derecho marítimo, maestrando la maestría de Derecho del Comercio Exterior y Aduanero en el CUER. Socio fundador del despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados. Litigante, consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con el comercio exterior y derecho marítimo. Se ha desempeñado como gerente de Trade Compliance en Mitsu de México, gerente jurídico en las agencias aduanales NAD Global y Grupo ELI. Abogado en el despacho Morales Heiser y Asociados y en el AADAM, y se inició como servidor público de la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanas del SAT. Pues bienvenidos con esta plática, me parece muy interesante. Yo siempre he sido admiradora del crecimiento que ha tenido China, así que estoy ansiosa por escucharte. Bienvenido, Rubén. Gracias nuevamente, muchísimas gracias. Bien, pues bueno, esta conversación nace haciendo un poquito de remembranza de una conversación que tuve con el doctor Octavio de la Torre en relación al TEMEC, a pues cierta animadversión, si se me permite la palabra, de Donald Trump respecto a varios países, entre ellos China. Y pues bueno, lo digo con todo respeto, esa actitud caprichosa y demás del presidente de los Estados Unidos, pues hizo que escribiéramos un artículo porque me llamaron la atención dos puntos. El primero, que se estaba externando el celebrar con China algún tratado de libre comercio, bueno, no propiamente de libre comercio, pero sí ya darle mayor forma a nuestro comercio con China. Eso por un lado, y por el otro, pues que el TEMEC se estaba rumorando antes de que entrara en vigor, que dicho sea de paso fue el día de ayer, que se nos iba a prohibir prácticamente tener comercio con China. Aquí hay que aclarar las siguientes cuestiones para que el teleauditorio que amablemente nos acompaña el día de hoy, pues no se presta a comentarios falsos, cuestiones de radio pasillo, como lo decimos comúnmente. Aquí sucede lo siguiente, vamos aterrizando puntos. De primera mano, pues la relación que tenemos con China no data ni de hace 10 años, ni de hace 50, ni de hace 100 años. Ya la relación que tenemos con Asia en general y China en lo particular data precisamente de la época colonial. Tan es así que surgió el galeón de Manila, que los portugueses denominaban Anao da China, y de ahí pues el intercambio no nada más fue puramente comercial, vinieron también cuestiones culturales. Tan es así que varios ingredientes que venían del lejano oriente, como le llamaban los europeos, ahora los tenemos en nuestra gastronomía, como el arroz, que lo comemos tanto como platillo o previo al platillo fuerte,
como postre, entre el arroz con leche, vienen las cocadas, vienen los dulces de mango, en fin. Ahora, nosotros a su parte, ¿qué le dejamos a Asia con el intercambio del galeón de Manila? Más marcado en Filipinas, pero en algunos países de Asia, por ejemplo, todavía se comen tamales, tal y cual los comemos nosotros. Sobre todo los que nosotros denominamos tamales oaxaqueños, es la herencia que les dejamos a ellos. También más marcado en Filipinas hay gente que le tiene fe a la Virgen de Guadalupe. No sé si sean católicos abiertamente o presbiterianos, pero hay imágenes de la Virgen de Guadalupe tanto en China como en Filipinas. Y bueno, ya cuando México se independizó, lastimosamente descuidamos muchas cuestiones y entre ellos fue el comercio exterior. Pero ya yéndonos más adelante para avanzar en el tiempo, dos presidentes mexicanos tuvieron la visión e iniciativa de observar más allá de nuestra frontera norte. Y estos fueron los abogados Adolfo López Mateos y Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tenían muy en claro que se tenía que diversificar el comercio y para ello se acercaron con China. Hubo una feria, de hecho, tecnológica que se organizó tanto en Pekín, hoy Beijing, como en la Ciudad de México, en los años 60 con Adolfo López Mateos. Después se firmó un acuerdo comercial con él en el año de 1964, pero ya con Luis Echeverría vino una relación más cercana con China y surge aquí el convenio comercial entre los Estados Unidos mexicanos y la República Popular de China, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1975. Y es aquí donde pues causamos una gran sorpresa a la comunidad aduanera principalmente, que es la que está más cercana a las cuestiones operativas y tiene conocimientos en cuanto a los tratados comerciales que tiene México celebrados, porque este tratado internacional que cumple de hecho con sus requisitos constitucionales, cabe señalarlo, lo celebró el Ejecutivo, lo ratificó el Senado de la República, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 26 de noviembre de ese mismo 1975. Entonces, es un tratado, la verdad, muy escueto, no rebasa el texto las 3 hojas y hay un listado enunciativo más no limitativo de mercancías que se pueden intercambiar entre ambos países. En aquel entonces, pues los tiempos eran muy diferentes. Hablábamos de un México que era ejemplo a seguir de los países otrora tercermundistas, hoy llamados economías emergentes, y México le proveía tecnología china, algo que probablemente las nuevas generaciones no lo podrían creer, pero es la verdad. Y tantas vueltas da la vida, así como decimos en México, que ahora los papeles se han invertido. Resulta ser que para 1978 China quiere darle un giro total a su destino. Y aquí el gran ejemplo que ha dejado el gigante asiático es que el futuro aún no está escrito, el mismo se puede cambiar y el futuro depende de lo que nosotros estemos haciendo en el presente. ¿A qué me refiero? Y esto es muy importante. Para el año de 1975 que se firmó este tratado internacional, China era un país empobrecido, se le denominaba como el enfermo de Asia o el pariente enfermo de Asia, y todavía era el gigante dormido del cual Napoleón hacía alusión. Nadie se imaginaba la verdad del despunte que China iba a tener 40 años después. Entonces fallece Mao Zedong, que dejó una huella casi imborrable, incluso en el aspecto cultural. Todavía se habla de él, pero ya muy poco. La verdad es que las nuevas generaciones prefieren ver a futuro y ya no centrarse en la mentalidad de Mao. Tan es así que en los 70s había una frase muy típica que decía: el que no adora a Mao no conoce China. Llega, reitero, ese año parteaguas para el gigante asiático, 1978, y ellos deciden darle un giro total a su modelo económico. Mandan a llamar a Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el año de 1976. Recordemos, para quienes no estén empapados en cuestiones de historia y en cuestiones de economía, digo, yo soy abogado, pero soy un amante empedernido también de la historia. Y Milton Friedman no es el padre del neoliberalismo del libre comercio. Esto ya venía con David Ricardo y Adam Smith en el siglo XIX. Sin embargo, él retoma estas ideas
y pues menciona a grandes rasgos que el Estado no debe intervenir, que debe de haber una economía laissez-faire, laissez-passer y apostar por el libre comercio. Y eso fue lo que conversó con China, y China tomó, digamos que lo mejor de Milton Friedman o lo mejor del neoliberalismo, si lo queremos ver ya de una forma generalizada, pero respetando su constitución. Aquí los artículos 1, 2, 5 y 7, si la memoria no me falla, de la Constitución de la República Popular China, me dicen de una interpretación armónica de los mismos que China es una dictadura, perdón, discúlpenme, no es una dictadura. Dice que va a ser una democracia social en la cual se va a basar el poder del proletariado y va a haber un derecho a la propiedad privada, pero con sus limitantes, que ya lo habíamos platicado con el doctor Octavio de la Torre, una especie de usufructo. No tanto así como la propiedad privada como la conocemos en el mundo occidental, si se me permite la expresión. Aquí, ¿cómo se llama? Tanto China como México tienen unas similitudes muy arraigadas en sus cartas magnas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La Constitución china me dice que su modelo económico va a ser el socialismo, sin más ni más. Esa es la palabra que maneja la Carta Magna del Gigante Asiático. En contraste, nosotros, en nuestros artículos 25, 26 y 28, fundamento constitucional de los derechos económicos y, por supuesto, del derecho económico como rama autónoma, nos dice que nuestra economía va a tener un modelo mixto. Es decir, el Estado junto con los particulares van a intervenir en las actividades empresariales o actividades económicas, si se me permite la expresión. Pero la realidad fáctica es otra. Resulta ser que México tiene una economía abierta y resulta ser que China no es del todo socialista, como lo dice su Carta Magna. China, digamos que tiene un modelo económico, no sé si sea correcto decirlo, de economía del libre mercado, pero con tendencia al bienestar social, o una economía social de mercado. Cualquiera de los dos términos podría aplicarse para China. Es de todos nosotros sabido el poderío que ha adquirido este país, no nada más en lo económico, sino también en aspectos tecnológicos, ciencia, el aspecto bélico, porque Estados Unidos siempre llega a presumir, con perdón de la expresión, su músculo bélico. Otros países son más discretos. En realidad no sabemos cuál es la fuerza militar de China o Rusia. En el caso concreto de China, que es el país del cual estamos hablando, pues derivado de ese empoderamiento que ha tenido, se ha acercado a países de América Latina. El primero en tener como tal, ya a nivel moderno, un tratado de libre comercio con ellos fue Chile, el mejor alumno del modelo neoliberal, tal cual lo denominó el propio Milton Friedman. Pero las cosas no se quedaron ahí. Resultó ser que el Mercosur se empezó a interesar en China, en lo particular Argentina y Brasil. Perú, ahorita desconozco si ya tengan un TLC como tal, en donde yo me había quedado, estaban en pláticas y en negociaciones para poder materializar uno. Y pues China, ¿por qué es atractivo? Empezando porque tienen una población de más de 1.300 millones de habitantes. De hecho, en un documental de National Geographic dijeron que si se pusieran de acuerdo los chinos y brincaran al mismo tiempo, el nivel de población que tienen sería tal que podrían distorsionar el movimiento de rotación de la Tierra. No es poca cosa esta comparación que se hizo. Ahora bien, así como ellos producen, también necesitan consumir, pero obviamente ellos no son del todo autosuficientes. Pues reitero, así como producen, también consumen a gran escala. Dicho lo anterior, pues van a necesitar socios comerciales o van a necesitar de países que puedan satisfacer sus demandas. Y América Latina se ha vuelto punta de lanza para ser el proveedor alimentario del gigante asiático. En el caso nuestro, hablo por nuestro país, México, tenemos la buena fama de que los alimentos que producimos, llámese procesados o los cosechados o pescados, son mundialmente reconocidos por su calidad. Y por su calidad me refiero a la limpieza con la que son empacados, a la limpieza con la que son cosechados y sembrados. Aquí en México somos enemigos de la
cuestión de los transgénicos y demás cuestiones que puedan dañar a los seres vivientes. Dicho lo anterior, pues obviamente eso convierte a México en un proveedor atractivo de alimentos. Además, pues ya en cuestión de alimentos preparados, el buen sabor que tienen estas materias primas, o más bien mercancías ya, dándole un concepto más aduanero a la palabra, ¿no? Y es el caso que nos ocupa que de todos los países latinoamericanos, México se ha portado de una forma muy tímida al acercarse con China. Los factores son diversos. Tenemos a nuestro vecino del norte y socio comercial que es muy celoso en cuanto al comercio exterior con ellos. Tan es así que lo materializaron en el espíritu del artículo 32.10 del TEMEC, que ahorita, por supuesto, vamos a hablar un poquito del mismo. También México, lamentablemente, no ha hecho labor de acercamiento, y hablo tanto de la iniciativa del sector privado como del sector público. Las ferias y eventos que se organizan tristemente quedan, la mayoría de los casos, en buenas intenciones. Pocas veces se concretan negocios que se puedan llevar a cabo. Ahora bien, también aquí cabe señalar que parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos y latinoamericanos en lo general es que siempre que queremos echar a andar un negocio, vamos primero al revés, no planeamos, y la planeación y prevención viene cuando el problema ya ha reventado. Como asesores nos ha tocado ver esa cara de la moneda ya cuando se acercan y tienen pues la bomba a punto de reventar, o el asunto ya completamente reventado, y es ahí cuando pues orientamos al cliente, ¿no? Por su parte, China, pues ellos sí están con la mejor disposición de acercarse. Estaba la intención en el sexenio anterior de invertir en un tren eléctrico que iba a unir dos ciudades importantes del país, y esa inversión, sin más ni más y sin mayor explicación a profundidad, se nos dice que ya no se va a llevar a cabo. Ahora, de China no nada más quiero que haya un beneficio comercial, sino que sea un ganar-ganar, y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos en cuanto a las cuestiones de tecnología y robotización. Y es por ello que tomamos como base el multicitado Acuerdo Comercial de 1975, porque aquí pasa lo siguiente: el artículo 32.10 del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido en español como TEMEC, de alguna manera limita, o no quisiera manejar la palabra prohibición, pero se antoja, porque el espíritu del 32.10 dice, si cualquiera de los estados parte celebra algún tratado de naturaleza comercial con un país de economía centralmente planificada, o que de una economía que no se considere abierta al mercado, las otras partes restantes estaremos en nuestro derecho de denunciar el tratado, negociar uno bilateral, pero obviamente sabemos que, y lo digo también con todo respeto, Estados Unidos, cuando son ese tipo de situaciones, ya no va a dar las mismas condiciones que estaban en el TEMEC si llegara a suceder esto. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque como lo estábamos platicando desde un inicio, existe la idea de que no se puede tener un tratado comercial con China. Ahorita explico por qué digo tratado y no TLC. Sin embargo, aquí si ya tenemos un convenio con una convención comercial que data de los 70s, muchísimo antes del TEMEC, muchísimo antes de su antecesor, el TELECAN, es entonces que bajo el principio primero en tiempo, primero en derecho, debe de respetarse. Aquí, si México sabe manejar muy bien las piezas del ajedrez en el comercio exterior, en la política y la diplomacia, con mucha inteligencia, puede sacar mucho provecho, en el buen sentido de la palabra, no nada más de la relación comercial con China, sino también con el propio TEMEC. Ahora, ¿por qué digo tratado comercial y no TLC? Hay países, a reserva de su mejor opinión, con los cuales se puede tener libre comercio, y hay otros con los cuales no. Aquí su servidor, de forma muy humilde, acuñó un término que es el efecto sumo. ¿Qué es esto? Hago referencia a este deporte muy tradicional de Japón, en donde estos luchadores de tamaño, pues, considerable, que están así porque representan las fuerzas de la naturaleza, cuyo nombre correcto es sumotori,
Pues ¿en qué consiste este deporte? Se tienen que empujar principalmente y también se pueden jalar de la prenda que tienen ahí, no recuerdo ahorita el nombre, pero va a perder aquel que se encuentre en espaldas planas del círculo en donde están luchando o cuando salga del citado círculo. Ahora bien, imaginemos a un sumotori que en promedio mide 1,80 m y pesa 150 kilos. E imaginemos a un mexicano promedio, 1,70 m de estatura y 70 kilos de peso, vamos a suponer. ¿Qué sucede si estas dos personas se agarran de los hombros uno contra otro y se empiezan a empujar? Olvidémonos ahorita del famoso refrán más vale maña que fuerza. Simple y llanamente por puro peso, el sumotori va a tirar a la otra persona de menor peso. Esto va a representar todo el volumen de lo que produce China. Y acá tenemos a la producción y economía nacional. Es decir, si nosotros permitimos un libre acceso de los bienes y servicios que pueda brindar China, puede ser muy peligroso, al grado de llegar a desestabilizar la economía nacional y destruir por completo la producción nacional. No estoy exagerando, ahora sí que estos términos que estoy empleando están sustentados en estudios económicos y están sustentados en la realidad fáctica. Simple y llanamente, sin preferencia arancelaria, ¿cuántos productos originarios de China no ingresan a nuestro país? De manera legal, olvidémonos ahorita de lo que ingresa de forma ilegal. De manera legal, ¿cuántos bienes no son importados y originarios de China? Ahora imaginemos con una preferencia arancelaria, el dragón devoraría a México. Si se me permite la metáfora. Es por ello que se tiene que planear muy bien y tener una correcta estrategia legal, comercial y política para modernizar este acuerdo de 1975. ¿Por qué modernizarlo? Porque si denunciamos el acuerdo del 75 para que quede sin efectos y celebramos un nuevo tratado comercial con China, entonces ahí México sí estaría violando lo que me dice el 32.10, celebrar un tratado con un país de economía pues centralmente planificada. Me han preguntado, pero a final de cuentas, si se moderniza ese acuerdo del 75, de alguna manera también están violando el 32.10. No, bajo mi humilde opinión, y les voy a decir por qué. Porque reitero, ya existió ese acuerdo precedente. Es más, si ustedes revisan en el historial de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este acuerdo comercial de 1975 con China es muchísimo más reciente que cualquier otro homónimo con Estados Unidos. Con Estados Unidos, para bien o para mal, no sé la verdad qué término emplear, lo más que se tienen son acuerdos afuera del aspecto comercial, lo más que se tienen son en cuestiones de delimitación territorial, delimitación marítima, centrándonos en el Golfo de México, que es estratégico para el sector de la energía a nivel mundial, no nada más para los estados ribereños en régimen de condominio, como lo denomina la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, México, Cuba y Estados Unidos. Pero si nosotros modernizamos ese acuerdo de 1975, no estaríamos contraviniendo la disposición del TEMEC, ni tampoco estaríamos violando ningún acuerdo del GATT del 94. ¿Por qué hago referencia al GATT del 94? O Ronda de Uruguay, como queramos llamarlo, porque ya sustituyó de alguna manera al otrora GATT del 1947 y es el que le da pues las bases al comercio internacional para que se plasme su marco jurídico, hablando de derecho interno y por supuesto los diversos tratados que puedan celebrar los estados de forma bilateral o multilateral. Los estados en lo individual y también si lo hacen como parte de un bloque económico, zona aduanera o mercado común, como puede ser el Mercosur o Unión Europea, por citar algunos ejemplos. Dicho lo anterior, pues, si va a ser de esa forma, entonces aquí de qué manera México puede sacar provecho de un tratado comercial con China. Primero, ver cómo se puede formalizar o profundizar más esa relación comercial. Reitero, si tenemos libre comercio con ellos, los resultados serían desastrosos para nuestro país,
por las cuestiones ya explicadas. Pero lo que sí podemos señalar es que haya un intercambio no nada más de bienes y servicios, sino que este tratado también pueda ser novedoso y se enfoque a cuestiones de educación, de ciencia, inversión en la tecnología y demás. Pues así como México desea que sus productos entren sin obstáculos al mercado chino, China va a esperar lo mismo bajo el principio del trato nacional, recogido en el GATT del 94. Aquí podemos hacer valer un tratado internacional poco conocido que también me gustaría mencionar, y es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, también firmado en la década de los 70 con este presidente Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué pasa con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados? Ese tratado internacional, porque eso es lo que es la Carta de Derechos y Deberes, se pactó que el comercio internacional debe de ser justo y funcionar como palanca del desarrollo para los países menos desarrollados. Aquí quiero hacer otro paréntesis. No confundamos los conceptos comercio internacional y comercio exterior, ya que el comercio exterior es ese flujo de bienes y servicios a nivel mundial, a nivel global, y el comercio exterior se refiere a ese citado intercambio de bienes y servicios, pero ya enfocándonos más que nada a un país o bloque comercial. Y es ahí cuando escuchamos expresiones como comercio exterior mexicano, comercio exterior de Chile, comercio exterior de Estados Unidos, etcétera. Derivado de lo anterior, pues México es más vulnerable a que se ocasionen daños a su industria y mercado local por los productos chinos que ingresen, por muchos factores de los cuales pues yo puedo mencionar una mejor tecnología, más baratos, algunos de mejor calidad. Ya China no es el gigante productor de bienes, pues que no eran muy conocidos por su buena calidad y sobre todo el altísimo volumen que puede exportar China a nuestro país. Aquí, a reserva de la mejor opinión de los presentes, en el artículo que tuve el honor de escribir para ustedes, los cupos pueden ser una buena medida o incluso la aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias para de alguna manera frenar la importación masiva de bienes originarios de China, sobre todo en bienes como el textil, calzado, juguetes, bicicletas e insumos necesarios para la tecnología. ¿Por qué hago referencia a todos? Textil, calzado, juguetes y bicicletas son un sector sensible del comercio exterior mexicano. Tan es así que lamentablemente en México ya no se producen las bicicletas que se producían hace 30 o 40 años. Tengo un compañero en la maestría que trabajó en una empresa productora de bicicletas y ahora, pues, de hecho él decía, ¿no? De productora, pues nada más tenemos la denominación social. En realidad lo que somos es que estamos maquilando las bicicletas, ¿no? Y la tecnología, ¿qué pasa con la tecnología? No quiero sonar duro ni mucho menos, pero si hay algo que ha adolecido en nuestro país es menospreciar y darle la espalda a la ciencia y a la tecnología, no nada más a la educación. Y si México no voltea a ver al futuro, forjándolo desde hoy, tiempo presente, vamos a seguir teniendo una economía en crisis recurrentes. Ahora, el bono demográfico que va a tener México en esta década 2020-2030, esa gente no siempre va a estar joven. Esa gente para el 2050 en adelante ya va a ser una persona adulta mayor y no van a tener la misma fuerza para trabajar que cuando se tiene 20, 30 o 40 años. Lo digo con todo respeto, con todo respeto. Me refiero a la fuerza laboral y que lamentablemente también se ha menospreciado la sabiduría y grandes aportaciones que nos pueden dar las personas adultas mayores. La mentalidad actual que tristemente se tiene es palabras de la directora del Fondo Monetario Internacional, que prácticamente se están gastando los recursos en pensiones cuando ya no producen nada. Muy frías y groseras palabras, en mi humilde punto de vista, de la directora del Fondo Monetario Internacional para las personas adultas mayores que mucho han aportado y ahora a nosotros como sociedad y como país nos corresponde devolver lo que ellos hicieron. No olvidemos que todavía en México vive parte de la generación silenciosa y parte de los baby boomers. A ellos les tocó vivir
la mejor época económica de nuestro país, el milagro mexicano. Precisamente ellos, sobre todo la generación silenciosa, fue la que hizo posible ese boom económico de México. No podemos pagarles de esa manera. Repito, en mi humilde punto de vista, aterrizando el caso que estamos platicando ahorita respecto de la tecnología y el tratado comercial con China, sugiero deben establecerse reglas claras en cuanto a lo que es un país de origen y un país de venta, para que solamente los productos originarios gocen de los beneficios de ese tratado que quisiera celebrarse con China. También hay que tener muy regulado, y no quiero decir con ello que esté sobreprotegido, sobreregulado el comercio electrónico, ya que personas tanto físicas como morales aquí en México adquieren muchos productos de aquel país con tan solo un clic. Y dicho sea de paso, somos el mayor comprador en este nuevo comercio en América Latina, superando por mucho a Brasil, quien por extensión y por nivel de población, de la lógica nos llevaría a pensar que ellos son el principal cliente del comercio electrónico en América Latina, cuando esto no es así. También hay que variar un poquito de lo que le queramos ofrecer a China y a otros países. No nos enfoquemos nada más en alimentos, materias primas y en maquilar productos, que maquilar no es malo, pero siento que México ya se excedió de ese rubro, pues llevamos 70 años maquilando, llevamos 70 años siendo un país en potencia y debe de existir ese siguiente paso a efecto de que seamos un país productor de tecnología. Máxime en este siglo XXI y más marcado ahorita con esta contingencia que ha dejado el COVID-19, que estamos pasando también, si se me permite la expresión, de un modelo económico de bienes tangibles a un homónimo de bienes intangibles. Lo estamos viendo en nuestra realidad a diario. Las videollamadas, por ejemplo, ahorita esta charla amena que estamos teniendo en conjunto, o monólogo de un servidor, como lo queramos ver, estamos todos unidos gracias a la tecnología. Las audiencias ya se están llevando, nos tardamos, pero bueno, ya se está abriendo la pauta para la justicia electrónica. Si queremos comunicarnos con algún amigo, familiar o cliente que no se encuentre en la ciudad o en el país incluso, otra vez apoya la tecnología. Una comunicación más rápida, ahí están aplicaciones como el WhatsApp o el WeChat para el caso de China hacia el extranjero. Y muchas cuestiones, y México eso no lo puede dejar pasar, ¿de acuerdo? Máxime también cuando tenemos aquí bastante talento. Siempre que son eventos internacionales que tienen que ver con la robótica, nuestros alumnos mexicanos, muy en concreto del Instituto Politécnico Nacional, aunque también hay otras universidades honrosamente representadas. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el talento mexicano y la mano de obra mexicana tienen mucha plusvalía. El detalle es seguir alimentando esas ganas de aprender de los jóvenes y seguir incentivando a las personas de mayor experiencia y a los adultos mayores para que hagamos juntos una palabra difícil de llevar a la vida práctica, pero relativamente sencilla de escribir, que es sinergia. Las palabras clave serían sinergia, Estado de Derecho, para garantizar la paz que todo país necesita a efecto de empezar a estabilizar, entre otras cuestiones, los aspectos socioeconómicos y con ello ya empezar a caminar a marchas aceleradas, porque México imperiosamente ya lo necesita y ahorita voy a decirlo porque antes de cerrar mi intervención para el apartado de preguntas, como lo venía yo diciendo, ahorita quienes estamos en México en su mayoría somos los menos de la generación silenciosa, otros tantos de los baby boomer, en su mayoría generación X, y ahorita actualmente los llamados millennials o generación Y y subsecuentes. Pero repito, toda esa gente que ahorita es joven, no toda la vida va a estar así y necesitamos echar a andar esa mano de obra y ese talento por el bien de nuestro país. Necesitamos buscar inversiones inteligentes a largo plazo, no que solamente sean capitales golondrina que venían a especular como sucedió en la década de los 90 en la bolsa de valores o en el mercado bursátil y ya que tenían sus ganancias se iban y sin más ni más desestabilizaban la economía de nuestro país. También hay un aspecto que se descuidó bastante con el otrora Telecán, hoy Temec, pero bueno, de los errores se aprende y ya no nos tomaron tan desprevenidos.
Y ahorita estamos a muy buen tiempo todavía para empezar no nada más a diversificar el mercado, sino, insisto, pensar ya en el futuro desde el presente para forjar un país mucho mejor. Y la robotización ya nos está alcanzando. China es el país, y esto me lo compartió el doctor Octavio de la Torre, que más robots tiene en el mundo. Simple y llanamente en un aeropuerto chino, si alguien está perdido en el mismo, no encuentra una puerta y demás, está un robot caminando y en su torso, por así llamarlo, tiene una pantallita en donde dice si te puede ayudar. Tú ya seleccionas cualquiera de los 26 idiomas que tiene, entre ellos el español, y el robot te dice a dónde tienes que ir. ¿Sabes qué? Es el pasillo tal, el asiento tal, ven, yo te acompaño. Y ya en la espalda del robot dice que está ocupado para que ninguna persona pues vaya a desprogramarlo, porque ya te está atendiendo a ti, te está guiando hacia donde debes de ir para que puedas tomar tu vuelo. En el aspecto de la justicia, yo recomendaría también, hablando de este caso específico de China, establecer paneles en donde las reglas de procedimiento sean sencillas y claras, rescatando lo mejor de los sistemas jurídicos de ambas partes, dándole así mayor certidumbre jurídica a los usuarios y sujetos del comercio exterior. No olvidemos que el derecho chino también se basa mucho en el common law. El derecho de la antigua China siempre fue consuetudinario, mismas características que tiene el common law, en concreto el caso de Hong Kong, que durante 200 años estuvieron ocupados por los británicos. Y de parte de nuestro derecho romano, ¿qué parte positiva podemos heredarles? Pues la codificación de leyes, por ejemplo, por citar un caso muy en específico para no alargarme en el tema, cosa que le hace falta al common law y que los ordenamientos están dispersos y tengo que revisar el acta de tal y el acta de cuánto a efecto de tener un panorama jurídico mejor. Tener cuidado también con la responsabilidad patrimonial del Estado, no debe pasarse desapercibido. Y lo que nuestra Carta Magna señala como áreas estratégicas y áreas prioritarias. Ya nos pasó una vez en donde creímos que la inversión privada sin control, es decir, sin una regulación legal correcta, iba a ser beneficiosa para el país. Pero yo siento que Milton Friedman no quiso decir ten una economía laissez-faire, laissez-passer, a que hubiese libertinaje económico, ¿de acuerdo? No puede haber una actividad equilibrada si esta no está regulada por el derecho en un humilde punto de vista. La libertad también tiene que ser delimitada para no afectar derechos de terceros, como es de todos nosotros sabido. Y bueno, ya para concluir, solamente quiero comentarles que por supuesto, no todo es malo y tener un tratado comercial con China puede ser provechoso siempre y cuando aprendamos, insisto, las lecciones del pasado. También otro punto importante, negociar con calma y no hacer las cosas al vapor como ya nos ha sucedido. Y si en este sexenio no se concreta, ya será en el momento oportuno, pero no comprometamos la soberanía y la economía de México y utilicemos al comercio exterior como una eficiente palanca del desarrollo en donde todos los sectores pudieran participar, ¿de acuerdo? Perdón, utilizar al comercio exterior como una palanca eficiente. Por supuesto, y como también lo he comentado en ocasiones anteriores, el comercio exterior ni es el villano de la historia y tampoco es una varita mágica, con perdón de la expresión. Es como todo en la vida, tiene sus aspectos positivos y negativos. Y lo que buscamos nosotros es pues que haya una correcta eficiencia del marco jurídico que tenemos y aprovechar los beneficios que también tenemos. El derecho ahí está, el marco jurídico también se encuentra ahí. Es cosa de que lo sepamos aplicar, lo sepamos ejercer y pues sentar las bases para alcanzar, insisto, un país mejor, porque para eso empezaron a comerciar las naciones. Parte de ese intercambio comercial generó la riqueza de muchos imperios, pero también la desregulación o dejar de lado el campo jurídico fue la ruina de esos imperios tan poderosos que se pensaron iban a dominar por mucho tiempo. Nos dejaron lecciones Roma, el imperio bizantino, la propia Francia de Napoleón, el poderoso imperio español y su armada invencible, y no se diga el imperio británico, hasta ahora el más extenso de toda la historia. Tan es así que el idioma inglés es el que se emplea como lenguaje neutro en las negociaciones internacionales y yo me atrevo a denominarle el latín moderno.
Y bueno, de mi parte, pues sería toda mi intervención. No sé si gusten formular dudas, preguntas. Maestra Daniela, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Rubén. De verdad que una magnífica conferencia y un tema muy apasionante e incluso interesante. Aún recuerdo el mensaje en la madrugada, ¿no? Porque los dos trabajamos como que nos gusta tanto esto que estamos en la madrugada mandándonos mensajes de texto. Y recuerdo cuando me mandas el mensaje y pues me dices, no recuerdo el contexto en el cual salió este convenio comercial que tiene China y México, ¿no? Y luego pues empezamos a ver las publicaciones en el diario, los 10 artículos que lo conforman, los transitorios, los aspectos que integra y si efectivamente había cumplido con el protocolo para que pudiera ser considerado un tratado internacional y hasta dónde nos llevaba, si estableció una zona libre o no, y pues obviamente la mención con las listas que tiene de 14 y 14. Pero después de eso fue, oye, Rubén, y está vigente, ¿no? Y yo recuerdo que me comentabas que tú habías trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? En algún momento de tu vida. Y que eso te había llevado a, pues, que te generara cierta curiosidad ver qué tratados internacionales tenía México, porque hay que comentar, así como el maestro Máximo Carvajal seguramente ahorita lo va a agregar, y me decía el maestro que existe un libro completo, un documento completo donde están todos los tratados que México ha celebrado. Pero también ya se encuentran algunos digitalizados y te dice si están vigentes o no. Continuando con esta reflexión, ¿no? Fue, oye, pero ¿y esto, no? Y todo surge, si recuerdas, de la declaración que hace la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, en donde establece que efectivamente para esta administración es importante buscar un acercamiento o un acuerdo bilateral con China, pero que la crisis actual de pandemia no había permitido que se celebraran reuniones. No sabemos si la declaración en qué contexto se dio, pero pues es una realidad que se da esa declaración. Creo que ahí es donde surge todo esto, en donde tú reflexionas, oye, ya hay algo, ¿no? Ya hay algo que se puede modificar. Entonces aquí algunas preguntas que me han hecho llegar. Te voy a hacer la primera y ahorita voy a abrir el foro para que si alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Es una, primero, ¿se podría modernizar el tratado, pues un tratado internacional, desde tu punto de vista, con los mismos productos mencionados o agregar unos adicionales? Sí, incluso se podrían agregar, por eso comentaba en la charla que es una lista enunciativa, más no limitativa. La idea aquí es que esos productos se puedan ampliar basándonos en el sistema de codificación y armonización de mercancías, para no estarlo señalando como viene en ese tratado, Octavio, como lo analizamos tú y yo, que viene el producto como tal, me dice algodón, máquina, etcétera, sino que sea a nivel subpartida, que es lo que se maneja a nivel internacional. Aquí hay también un punto que es importante comentarlo con todos, que como lo has mencionado tú, efectivamente China está buscando un mayor acercamiento con países latinoamericanos a través de la iniciativa que trae de ChinaLAC, en donde está haciendo una inversión muy importante en rutas logísticas, tratando de revivir, ¿no? El One Belt One Road, que sería la ruta de la seda. Entonces, este acercamiento con estos países y sin duda con México, me dicen aquí, es sumamente atractivo, ¿no? Porque por una parte, depender del comercio de Estados Unidos nos pone vulnerables otra vez. Pero ¿cuál es tu opinión? Porque pues está muy fresco la entrada en vigor del TEMEC, apenas, estamos estrenados, o sea, hay hijo nuevo. O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a esta posición que estabas planteando? Y aquí estaría vinculado con el título del documento que desarrollaste. Tu título dice ruina, ¿no? Para ti, ¿qué podría llevarnos a la ruina? Sin duda, Octavio, ¿qué nos puede llevar a la ruina con China? Negociarlo de una forma irresponsable, es decir, tener un tratado nada más por tenerlo.
Por eso acuñé humildemente el término efecto sumo, porque la producción nacional no se compara con la producción china en cuanto a niveles o volumen de producción y también el avance tecnológico que el gigante asiático ha tenido. Si nosotros permitimos una apertura comercial con China, va a ser el desastre. Y si me lo permites, Octavio, quisiera ilustrarlo aquí con un ejemplo que me gusta poner siempre en las pláticas que les doy a las personas que me hacen favor de asistir. Para los que vivimos y crecimos en la Ciudad de México toda nuestra vida, hemos de conocer la calle de Coruña. Ok, si no conocen la calle de Coruña, déjenme les cuento que por mucho tiempo fue proveedora de ropa, zapatos, y tú veías esas calles llenísimas de gente, no había ni dónde estacionarse, y a mí de niño me tocó ver a mis 10 años, en el ya lejano 1991, que había algunos negocios que decían, se aceptan dólares, lo cual pues me daba a pensar que el negocio iba marchando bastante bien. Ahora tú ves Coruña, Octavio, y queda el recuerdo de esas tiendas que fueron, y en una calle central que era la más exitosa de todas, ahora está completamente vacía, es una calle pues literal, como un pueblo desierto. Y reitero, el comercio exterior no es el villano de la historia. Coruña empezó a decaer a raíz de la entrada en vigor del Telecán, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Primeramente, no estuvimos del todo preparados para tener una apertura comercial. La misma se hizo muy rápida, muy forzada y a mi gusto muy irresponsable. No se hizo de forma paulatina, porque me llegan a decir, oye Rubén, ¿y qué pasa con los países asiáticos? Vietnam, por ejemplo, China. Ok, sí, pero ellos lo hicieron poco a poco y de forma paulatina, insisto. Singapur también, por supuesto, de unas economías cerradas a unas economías abiertas. China no lo hizo de la noche a la mañana. Y aquí algo que también comentamos, Octavio, es que en México se tiene la mala costumbre de querer reinventar el país cada periodo sexenal y las cosas no son así. Y si me permites agregarlo, Octavio, yo siento que debería de reformarse también el artículo 25 de constitucional y la ley del Plan Nacional de Desarrollo para que se le dé continuidad a los proyectos de nación y no por capricho de presidentes. Y no hablo de alguien en específico, ha sucedido a lo largo de la historia. Pongo dos ejemplos para que vean que esto no es reciente. Miguel Alemán Valdés inauguró porque inauguró Ciudad Universitaria, a pesar de que esta entró pues ya dando servicio 2 años después de que él se retiró como presidente. Y su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, a su vez, pues siento cometió el error de dejar a la deriva proyectos que Miguel Alemán ya había avanzado en su construcción y que pudieron haber sido muy provechosos, como presas o hidroeléctricas, por ejemplo. También el detalle de que tú me caes mal no debe de existir en ninguna actividad y mucho menos hablando de jefes de Estado que pueden comprometer el futuro de todo un país. Excelente reflexión. Y aquí no sé si alguien, no sé si, bueno, hay varias felicitaciones dentro del chat. Está nuestro bien querido y admirado el maestro y doctor Máximo Carvajal, un estudioso de los tratados. No sé si quisiera hacer algún comentario, doctor. Incluso en algún momento también tuve una llamada con el doctor porque me marcaba y le decía, doctor, necesito saber, porque aparte a él en esa época, ¿no? Ya a él le tocó ver estos documentos. Adelante, y me hacía referencia, doctor, a otros más, ¿verdad, doctor? Gracias, Octavio. Bueno, en primer lugar, extraordinaria la charla del licenciado Rubén. Felicidades. Realmente es un tema, doctor. Es un tema para reflexionar y ver las implicaciones como las has manejado, yo creo que magistralmente. Modernizar nuestro tratado de 1975, quién sabe cómo lo verían un presidente Trump si es que se reelige. Y quién sabe cómo lo vería nuestro actual presidente. Yo creo que en estos 4 años que siguen, eso no se movería. Coincido en la desigualdad económica, lógicamente, y en todos los sentidos que tenemos con China. Y agregando a la frase que decías de Napoleón Bonaparte, él dijo expresamente, no despierten al león chino,
porque cuando lo hagan temblará el mundo. Era muy visionario Napoleón Bonaparte. Entonces, yo sí diría, como lo has dicho, que tendría que ser con una gran cautela, viendo toda la desigualdad que existe en nuestros dos países, impulsando muy bien la relación con Estados Unidos. Ese sería mi comentario, que va, creo que en el mismo sentido que nuestro ponente. Felicidades nuevamente. Muchas gracias, doctor, de verdad. Octavio, perdón, quisiera dirigirme al doctor muy brevemente, no me como mucho tiempo. Gracias. Solamente, doctor Máximo Carvajal, pues bueno, muy halagado de sus palabras. Usted es toda una eminencia en el derecho aduanero y la verdad, cuando yo era estudiante, jamás me imaginé llegar a tener una interacción como la estamos teniendo ahorita con usted. Pues bueno, ya se me fueron las palabras de la emoción, pero es sumamente halagador que reitero una eminencia como usted, doctor, me haga esos comentarios halagados inmerecidamente. De verdad, un honor, doctor. Octavio, discúlpame, era todo lo que quería comentar. Permíteme, Octavio, replicar. Muchísimas gracias, de veras, y además, qué bueno que eres un egresado de nuestra comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, un muy buen abogado, y yo, que fui director de esa comunidad, me siento muy satisfecho que tengamos gente de la valía como tú. Gracias por tus palabras. Gracias, doctor, al contrario. Gracias. No, pues, Rubén, pues, de verdad que yo creo que a todos siempre nos emociona y es una persona que todos reconocemos su trayectoria y muy querido por todos nosotros, y escuchado sobre todo, ¿no? Gracias, Octavio. Más importantes, mi querido doctor y amigo. Y hay una pregunta aquí que, bueno, que creo que valdría la pena que la respondiera, que es si es posible interpretar el tema como un tratado anti-China, ¿no? Esa es una, te la voy a leer con la segunda parte, ya respondieron aquí, Daniela puso un comentario por escrito, pero bueno, dice, se comenta que con el TEMEC en vigor a partir del 1 de julio, México no puede establecer tratados con China, según lo establecido en el propio documento. ¿Es correcto? Ya ves que estudiaste ya el artículo 32.10. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente, sí, a partir de la entrada en vigor del TEMEC, literal, se nos prohíbe a las tres partes, México, Estados Unidos y Canadá, celebrar un tratado comercial con una economía centralmente planificada. Por eso es importante tomar en cuenta este acuerdo del 75 para modernizarlo, porque reitero, con mucho gusto, si celebramos uno nuevo, entonces ahí sí se está contraviniendo el 32.10. Ahora, Estados Unidos, porque esta fue una iniciativa 100% estadounidense, también lo digo con todo respeto, está ignorando que de hecho ya tenemos un tratado de reciente entrada en vigor con un país de economía centralmente planificada. Vietnam está ignorando por completo al TIPAD, conocido en inglés como TPP. Entonces, aquí sí siento que los asesores del presidente Donald Trump, pues les hizo falta empaparse un poquito más de cuestiones de comercio internacional, derecho internacional, y si la intención, también lo digo con mucho respeto y no quiero sonar a grosero ni altanero de ninguna manera, pero si la intención era perjudicar a México, les faltó leer el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, tener cerca al enemigo y conocerlo para saber cómo atacarlo. ¿Cómo iban a atacar a México o tenerlo, amarrado como pulpo si no conocemos el derecho mexicano y aparte con qué países ya se había tenido una relación comercial materializada en un tratado de la Unión que, dicho sea de paso, es ley suprema, en consecuencia no se puede ignorar? Es correcto, es una excelente reflexión. Pues hay varios comentarios en el foro, ¿no? Obviamente este tema abre pasiones, ¿no? Hay comentarios que establecen que cuál sería la intención de buscar un acuerdo con China, ¿no? Otros que te establecen respecto a qué se pensaría si se buscara lograr ese objetivo, ¿no? Entonces es un tema que va a dar para más. Obviamente lo comentamos, Rubén, cuando hiciste el artículo, y lo comenté con el doctor Carvajal, siempre todo artículo implica el que se tenga el valor de escribir,
¿no? El valor de escribir es importante y de proponer, y siempre los artículos van a resultar muy, pues van a generar literatura, van a generar criterio y van a generar que alguien esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y particularmente en este tema, yo creo que pudiéramos encontrar dos polos totalmente opuestos. Pues no sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional o pregunta, tenemos un poco de tiempo. Si alguien quisiera. Bueno, por aquí hicieron alguna pregunta. Ya sabemos que la Secretaría de Economía mencionó la importancia a lo mejor de tener un acercamiento con China para tener un tratado. Y aquí Ferenc Chao pregunta que crees que, o para qué crees que quiere AMLO ir a China. ¿Crees que está relacionado a lo mejor con este comentario de la Secretaría de Economía? Y digo, es una opinión personal. Claro. Bueno, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy reacio a viajar al extranjero y ha dado sus versiones y argumentos, pero ya cuando se quiera acercar a China tenemos que voltear a ver con atención qué está pasando ahí, porque un jefe de Estado no se acerca a otro sin ningún interés, y lo digo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué está buscando ahí? Diversificar el comercio, además de que hay mucha empatía de Xi Jinping con muchos líderes latinoamericanos y viceversa. Xi Jinping pues sabe manejar muy bien la diplomacia de la China milenaria, sabe ganarse a la gente, sabe ganarse a los líderes, y además reitero, tenemos más cosas en común con China que con Estados Unidos, empezando por la comida, y esto ya es de antaño. Con Estados Unidos, claro que también hay cosas en común, sería necio el afirmar lo contrario. Las personas que hemos tenido comunicación y relación con estadounidenses, ustedes que se encuentran en la frontera, por ejemplo, no me van a dejar mentir, hablo de un estadounidense sin raíces mexicanas, que vive en Texas, por ejemplo, que también come tortillas, que también come salsa, que no habla español, sin embargo, las similitudes entre nosotros, pues a mí me han dejado asombrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el comercio exterior también puede ser utilizado, y no quiero sonar a fantasioso ni mucho menos, pero puede ser utilizado como una herramienta para establecer, ¿cómo se llama?, el Estado de Derecho, y con ello lograr una mejor convivencia, para garantizar la paz. Creo que le ha hecho falta también visión a los premios Nobel, porque no ha habido un premio Nobel de Derecho. Y el derecho es tan importante como cualquier otra ciencia. Gracias a la química y a la medicina, actualmente tenemos medicamentos que nos curan de muchas enfermedades que antes eran mortales, por ejemplo. Y no se toma en cuenta que gracias al derecho, pues hemos logrado construir instituciones como los estados, lograr una convivencia. Ya no está el que hago valer, ¿cómo se llama?, mi expansión territorial con base en la guerra, o querer hacer valer el uti possidetis iuri, pero de una manera completamente ilegal, como suele suceder todavía al día de hoy. Pero para eso hay cortes, para eso hay leyes, a efecto de que éstas se respeten, y aquellas hacerlas respetar con base en el derecho que alegue las partes involucradas. Yo agregaría un tema que a lo mejor muchos no recuerdan. Cuando se firma el protocolo modificatorio del Telecán al TEMEC, se firma en Buenos Aires, Argentina, por el presidente Peña Nieto, dentro del marco de la cumbre del G20. En el marco de esa cumbre, también el gobierno de la República Popular China y el de la Argentina anunciaron, ¿no?, una serie de apoyos y de préstamos para invertir efectivamente en la logística, ¿no? Fue algo que se dio como anuncio dentro de la cumbre de ese G20, que circunstancialmente en el marco de esa cumbre es en donde se hace la primera firma del protocolo modificatorio del Telecán al TEMEC. Lo digo como para agregar al comentario que decías del acercamiento que tiene el gobierno asiático con los países de Latinoamérica. Pues no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta. Es momento de alguno adicional. Daniela. Pues nada, realmente aquí es agradecer. Para mí también es un tema que siempre me ha llamado la atención con la estrategia que ha tenido ahorita con One Road, One Belt, One Road, cómo se está impulsando China, ¿no? Cómo realmente ellos quieren invertir en nuestro país, decir, ¿sabes qué? Necesitas puertos, los podemos hacer con mayor tecnología, ¿no? Robotizarlos, como decías.
sea, tienen la intención de realmente impulsar la economía de otros países. Obviamente yo creo que eso tiene un costo. Se ha visto también en ese sentido, por ejemplo, como decías, o sea, si vas a hacer un tratado con China lo tienes que hacer con cuidado. Es el caso de Brasil, que ahorita es muy dependiente en el caso de China y ahorita con la pandemia se vieron muy afectados porque es uno de sus principales socios comerciales. Entonces, entiendo esta parte también de que pues hay que tener cuidado con China, pero aún así también hay que nosotros tenemos que empezar a voltear a otros lados porque por la dependencia económica que tenemos con Estados Unidos, que no estemos en 5 años o en 16 años en la misma circunstancia que estamos ahorita. Pero bueno. Pues no nos queda más que agradecerte, Rubén. Esperemos que sigan escribiendo dentro de la revista y también invitamos a todas las demás personas que nos escuchan a que se animen. Es bonito escribir, es bonito tomar ese reto de que en su momento se genere una crítica, que siempre la crítica va a ser positiva. Daniela, pues... Rubén, no me queda más que agradecerte por este trueque. Quisiera darte un reconocimiento virtual. TLC Magazine México otorga el presente reconocimiento a Rubén Abdo Ascar por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Un TLC con China, oportunidad, riesgo o ruina, el día 2 de julio del 2020. Muchísimas gracias por hacer un trueque con nosotros. Muchas gracias, Rubén. Y pues también tenemos el calendario de todos los eventos que ya están programados para este mes. Ya se los enviamos por correo electrónico, están en la página y pues tenemos una serie de temas muy interesantes. Mañana, un tema relevante que son tips de certificación. Van a hablar sobre cuestiones vinculadas con análisis de riesgo, ¿no? Y algunos otros temas adicionales. La verdad es que ya creo que la vista me cuesta trabajo ver. Entonces ya no alcanzo a ver. Ya veo mucho mejor. Entonces, análisis de riesgo y planes de contingencia, OEA CITIPAT. Después vamos a tener el 6 al doctor Salvador Béjar, los nuevos retos laborales en el TEMEC para el sector productivo mexicano. A Moisés Zabaleta, el origen de la auditoría en el futuro, TEMEC, las reglas de origen hablan. Tenemos otra vez tips de certificación o en cuanto a OEA CITIPAT, que son estándares mínimos. Cómo definir los KPIs, que me parece una plática muy, muy interesante en cómo definir los KPIs en cumplimiento de comercio exterior y aduanas. Y va a estar también el doctor Juan Illich con la logística del futuro exportando a Marte. El 13, tratamiento de los desperdicios para las empresas IMEX. El 14, Juan Marcos Gutiérrez con el tema de anticorrupción en el 2020, va a ser un tema interesante. El 15, el ingeniero Enrique Herón Jiménez con la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. El 16, la licenciada Daniela Lucio Espino, el impacto de la propiedad intelectual en la era del comercio exterior y aduanas. El 17, la reforma de la ley aduanera 2020. Es trascendental porque aunque no fue tan grande la reforma, sí tiene un condimento muy especial. El 20, la manifestación de valor, una asignatura pendiente, no sé si aprobamos o no aprobamos. El 21 va a estar Bernardo Virreverera, que me parece interesante su plática, cómo sobrevivir a las generaciones, lo que no te dice el testamento. Él es notario, es de las voces más reconocidas en México en temas de gobierno corporativo. El 22, los tips de certificación, auditorías internas en OEA CITIPAT. El 23, esta me gustó y fue, digo, todas me gustaron, pero esta es ahora sí como la lucha libre, ¿no? Es en una esquina la operación aduanera de Estados Unidos y en la otra la de México, y es de 2 a 3 caídas, pero con límite de tiempo porque tienen 1 hora para que la dinámica funcione. El 24, los cambios del sistema armonizado para el 2020, van a hablar de la séptima enmienda de la OMA. El 27 vamos a tener un panel con la experiencia en la implementación del TEMEC. Invitamos a 3 empresas de las que más operación tienen en distinto sector, que van a platicar la experiencia. Ya van a haber tenido 27 días de vivir con este nuevo tratado. El 28, nuestro buen amigo de Colombia, Diego Renflio, que nos va a hablar del acuerdo de facilitación aduanera. Me parece que es algo que deben de escuchar. 29, otra vez tips de certificaciones, seguridad de las mercancías y medios de transportes. Y cerramos el 30 con las principales multas en comercio exterior y aduanas. El 31, pues vamos a hacer una pequeña dinámica con aspectos relevantes de la implementación a un mes del TEMEC. Pues esperamos nos sigan y nos vemos mañana, Daniela. Y
Pues muchas gracias, los esperamos que nos sigan. Realmente ha sido para nosotros un placer que nos continúen haciendo un trueque con nosotros. Ya estos son casi 78 días que llevamos, o sea, todos los días entre semana haciendo estas pláticas. Ojalá que continúen con nosotros. Muchísimas Un tema gracias. diferente todos los días. Es todo un reto de verdad, pero lo hacemos por la pasión que nos mueve y les agradecemos a todos que estén aquí. Y compartir conocimiento. Muchas gracias.